¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales, la última clase de este proceso educativo. Bienvenidos al desarrollo de esta última actividad. Buenas noches, Licenciado, licenciado. buenas noches. Excelenciado. Dice buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Qué gusto poderles saludar. Ya en esta última clase correspondientes a la asignatura de Ciencias Sociales, en relación al material de apoyo que vamos a ver y también de la tarea que ustedes tienen activadas ya para esta última etapa. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. De inmediato iniciamos con el desarrollo de las mismas. Presentamos a continuación y en pantalla ustedes ya pueden observar de cada uno de sus dispositivos el formato para recursos de aprendizaje de tarea, que prácticamente es el documento que contiene su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 5, Ecuador, Democracia y Derechos Humanos. Estamos en el tema número 4, Diversidad Cultural Ecuatoriana, los derechos culturales, desafío de la interculturalidad en el Ecuador. Son los subtemas que vamos a ver en esta última etapa de clases que tenemos en relación a esta materia. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero, identifica cuatro casos de discriminación que has sentido, visto o escuchado. Tienen que enlistar. Obviamente ya tienen primero que investigar un poco cuáles son las características en función a los qué es discriminación. Y justamente vamos a ir tratando todos estos temas dentro de esta clase. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en la primera actividad? Identificar cuatro casos de discriminación que ustedes hayan sentido en función de ustedes mismos o que hayan visto o escuchado. La siguiente actividad dice, definan los términos racismo, machismo, xenofobia en forma escrita. Tienen que poner los conceptos de cada uno de estos términos, tanto de qué es racismo, qué es machismo y qué es la xenofobia. Y por último, piensen en soluciones prácticas frente al problema de la discriminación que se pueden aplicar dentro de clases, dentro de la escuela, dentro del barrio y dentro de la misma familia. Tienen que buscar, obviamente, soluciones prácticas, las cuales pueden, obviamente, aplicar. La siguiente actividad dice, mediante un esquema, explica para qué sirve la comunicación. Tenemos aquí, ustedes tienen un ejemplo en cuanto al siguiente esquema, donde ustedes van a poner lo que es, cuáles son los conceptos o el concepto, cuáles son las características y otras determinaciones más en función de la comunicación. Similar a eso, ustedes tienen que dibujar, obviamente, a mano en su cuadernito u hoja de trabajo y obviamente tienen que seguir completando en función de lo que se les solicita, que es explicar para qué sirve la comunicación. ¿Para qué nomás nos sirve la comunicación? Vamos a ver en el desarrollo igual de la última etapa de nuestra clase, iremos viendo justamente todos estos temas. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, es claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es obligatorio, eso tienen que cumplirlo tal como obviamente se lo establece. En la parte del contenido de su tarea deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema diversidad cultural ecuatoriana, los derechos culturales, desafíos de la interculturalidad en nuestro país, en el Ecuador, correspondientes a la semana 4 de fecha 15 de junio del 2026. Esta tarea justamente permite entregas desde el 15 de junio, la fecha límite de entrega es el 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2026. Entonces, ustedes tienen todo un espacio todavía considerable para la entrega, los aportes que tienen que hacer en función de la tarea que se les ha planificado para esta última clase en relación a la materia de ciencias sociales. Una vez que se les ha explicado esta última tarea que ustedes tienen que realizar, una vez que terminen todo este proceso, se van de vacaciones, los que alcancen el puntaje necesario, los que no se quedarán a clases de refuerzo y también se quedarán a rendir el examen supletorio. Entonces, recuerden que dentro de las reformas de la educación que se han dado,
solo tienen una oportunidad más, que es el examen supletorio. Si no cumplen el puntaje necesario, nos estaríamos o nos volveríamos a ver en este mismo nivel el siguiente periodo. Pero no vale que eso suceda, así es que por favor cumplan con todas las expectativas. No quiero dejar a nadie, no quiero que nadie se trunque en sus actividades y solamente muchas veces es solo por un poco de dejadez, un poco de descuido en función de las obligaciones que ustedes tienen que cumplir. No son muchas, apenas han sido dos por cada unidad y eso obviamente es bastante simple para que ustedes se ha simplificado todas las actividades que ustedes tienen que cumplir en función de que ustedes alcancen los objetivos que se han planteado al iniciar estos procesos educativos. Con esta pequeña introducción y recomendación vamos a iniciar con el tema y vamos a hablar sobre la diversidad cultural ecuatoriana. Ya hemos visto que nuestro país, como muchos otros países, reúnen dentro de su territorio diversidad de culturas y expresiones. Este hecho, sin embargo, ha sido ocultado a lo largo de toda la historia, que nos ha mostrado una imagen de un país sin diferencias regionales, étnicas o culturales. Los pueblos indígenas y negros, las mujeres y otros grupos de la sociedad no aparecen en los libros de historia, más bien dedicados a exaltar los actos heroicos de unos pocos personajes masculinos. Eso en cuanto al desarrollo de este proceso. La educación estimula muy poco el diálogo entre culturas y el reconocimiento de las diferencias. Por ello persiste aún la desigualdad cultural. Los grupos indígenas y negros no son debidamente apreciados. Por el contrario, se les representa como atrasados o en desventaja en relación con la mayoría de la sociedad. Todavía perduran conductas y prácticas de discriminación y machismo contra las mujeres. Las mujeres obviamente se les considera inferiores a los hombres. En estas últimas décadas se han desarrollado la conciencia de nuestra diversidad cultural y la necesidad de construir la interculturalidad. La interculturalidad justamente parte de la constatación de que somos un país multicultural, pero eso no es suficiente. Hay que reconocer derechos a los grupos sociales diversos, sobre todo a los grupos excluidos, y también dar un paso adelante al ingresar esas diversidades a una unidad intercultural. No debemos solo respetarnos mutuamente, sino construir un espacio en común, intercambiando conocimientos, saberes ancestrales, costumbres, tradiciones e incluso la gastronomía. Ustedes verán que nuestro país, al tener tres pisos climáticos, sin olvidar a la parte de nuestras Islas Galápagos. Obviamente estos pisos climáticos hacen que cada pueblo, cada región obviamente tenga su propia identidad cultural, su propia forma de vestir, sus propios alimentos, sus platos típicos. Y obviamente eso es muy grandioso, obviamente cuando, por ejemplo, nosotros en algún momento, y ahorita que vamos a entrar a unas pequeñas vacaciones, obviamente tengamos la oportunidad de viajar. Si vamos a la costa, obviamente tenemos una diversidad de platos, un abanico amplio pues, de opciones en relación a platos que su principal elemento son los mariscos, por ejemplo. Si venimos acá a la sierra, tenemos igual una diversidad en cuanto a la gastronomía por la diversidad de tubérculos, por ejemplo, como la papa. Nosotros dentro de esos procesos tenemos una amplia gama de platos que se les prepara, desde los yapingachos, hay purés y hay sopas y una serie de cosas que se elaboran a partir de este tubérculo. Tenemos habas, tenemos choclos, tenemos una diversidad en cuanto a la gastronomía, en cuanto al consumo de carne, especialmente de la carne de chancho. Hay diversos sectores, especialmente aquí en la serranía, que el plato más consumido es el hornado. En cada sector, en cada unidad intercultural, en cada territorio, obviamente tiene su propia forma de preparación. Por ejemplo, hacia el norte, hablemos de Quito hacia el norte, de Pichincha hacia el norte, en las siguientes provincias. Hacia el norte, por ejemplo, ahí el hornado tiene un toque dulce. Acá hacia el centro, el hornado obviamente es de sal.
y así sucesivamente. Hay una diversidad de preparaciones. Esto en cuanto también a que se construyamos todos estos elementos en una unidad que todos obviamente intercalemos los conocimientos de una y otra cultura. El reconocimiento de los derechos indígenas es fundamental. Esos son grupos olvidados, pese que hoy en día también sí han recuperado bastante espacio en cuanto a participación, tanto hombres y mujeres. Obviamente lo han hecho de una forma positiva. Gracias a la lucha de los indígenas, el Estado ecuatoriano ha reconocido los derechos de las culturas que habitan el país. Un ejemplo de ello es la educación intercultural bilingüe, que garantiza que los indígenas tengan acceso a educación en su propia lengua, en la lengua materna, y que éste a su vez sea enseñado y promovido en otros sectores que hablan el castellano, así como el reconocimiento de la legitimidad de los conocimientos indígenas y también de su promoción. Justamente en esta imagen ustedes pueden observar y podemos observar esta gran diversidad que nosotros tenemos en función de pueblos y nacionalidades indígenas. Cada uno, obviamente, aquí nosotros podemos ver, podemos observar Puruáes, podemos observar Salasacas, Imbaburas y todos de cada uno, representantes de cada una de las provincias, obviamente, donde se encuentran asentados cada uno de estos pueblos. La interculturalidad supone, obviamente, que la diversidad de cada unidad territorial. Pero, ¿qué es interculturalidad y unidad nacional? Vamos a ver, estos dos conceptos son importantísimos para saber y entender quiénes somos y hacia dónde nos proyectamos. Queda mucho por recorrer aún en el camino hacia una sociedad intercultural. El reconocimiento de la diversidad cultural, así como el fomento del diálogo y el aprendizaje en equilibrio con la búsqueda de la unidad nacional, debe ir de la mano con la búsqueda de la equidad, la justicia social y una nueva forma de distribuir la riqueza entre todos los ecuatorianos, es especialmente entre los más pobres. Para ello debemos tomar conciencia de las grandes diferencias económicas y sociales de nuestros pueblos, emprender la lucha contra un sistema económico que propaga la pobreza y concentra la riqueza en manos de unos pocos, y fortalecer relaciones a nivel internacional con aquellos países latinoamericanos y del tercer mundo que enfrentan situaciones similares de desigualdad como el nuestro. Entonces, esto en cuanto a la interculturalidad y a la unidad nacional. De este modo, tanto los grupos mestizos como los indígenas pueden intercambiar el aprendizaje de sus saberes y conocimientos. Esta experiencia ha servido para que otros grupos reivindiquen sus derechos y proclamen reconocimiento por parte del Estado. En cuanto a los derechos culturales, en los últimos años nuestro país ha hecho importantes avances en el reconocimiento de la diversidad cultural. Actualmente, nuestra Constitución garantiza los derechos de los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, y reconoce además los derechos culturales, tales como la religión, los derechos lingüísticos, artísticos, judiciales, territoriales, sexuales y demás. De grupos como los adolescentes, mujeres, jóvenes, agrupaciones y personas con discapacidad. Para que los derechos culturales consagrados en la Constitución se cumplan, debemos promover el respeto a las manifestaciones culturales de los demás, procurar enfrentarlas, aprender de ellas y reconocerlas en igualdad de condiciones. A este reconocimiento se conoce como el diálogo intercultural. En ese sentido, el diálogo intercultural supone entender que, así como nuestras manifestaciones culturales deben ser reconocidas y respetadas por los demás, tenemos nosotros la obligación de hacer lo mismo con las expresiones culturales de los otros grupos que conviven dentro de nuestro Estado. Esto constituye el fenómeno de la democracia y la participación en igualdad de oportunidades y también de condiciones. Al reconocer diversidades culturales de los demás, desarrollamos mejor nuestra propia identidad. El Ecuador debe construir una sociedad más democrática y justa por medio del equilibrio entre la diversidad y la unidad nacional. Todas las culturas que habitan nuestro país tienen la tarea de buscar la integración, el desarrollo y la unidad nacional.
El reconocimiento de los derechos culturales y los grupos que habitan en el Ecuador no debe realizarse en desmedro y perjuicio de los otros grupos, y más bien debe construirse dentro de un ámbito democrático de participación en el cual todos y todas obviamente tengan las mismas oportunidades de expresión, las mismas oportunidades de comunicación y también de expresión de cada una de sus saberes. Cada uno, por ejemplo, nuestros abuelitos o bisabuelos, cada uno tienen sus propias formas en cuanto a creencias y también a medicina ancestral. Ellos no utilizaban, como hoy en día vamos a la farmacia y pedimos una pastilla para cualquier cosa que nos esté alguna afección que tengamos. Ellos recurrían ¿a dónde? Recurrían a la Pachamama, recurrían a la tierra, a lo que daba nuestra Pachamama. Y obviamente en clases anteriores nosotros ya habíamos visto en relación a la materia de ciencias naturales una diversidad en cuanto a plantas que nuestros antiguos obviamente han ido descubriendo periódicamente. Unos han descubierto determinadas plantas que obviamente son utilizadas dentro de la medicina ancestral, otros son para el desarrollo de la industria, otros son para alimentos, otros son para condimentos y así sucesivamente. Hemos ido ya viendo todos estos casos y justamente aquí, dentro de este rescate y de comunicación, que hacen de las culturas ancestrales, obviamente se aplica todos esos conocimientos y todos esos saberes que se transmiten de generación a generación hasta nuestros días. Por ejemplo, aquí tenemos un curandero indígena de la Amazonía. Obviamente ellos tienen sus rituales, ellos tienen sus preparados, obviamente en base a qué, en base a la naturaleza, en base a lo que recolectan de nuestra madre tierra. En cuanto a los desafíos de la interculturalidad en el Ecuador, a pesar de los avances del Ecuador en relación con el diálogo intercultural, queda todavía mucho por hacer para que las conquistas obtenidas por indígenas, negros y otros se consoliden totalmente. El camino hacia un país intercultural involucra además el camino de la Constitución, profundas transformaciones en las estructuras sociales de nuestro país. Se deben renovar las leyes y realizar cambios en las instituciones, entre ellos el sistema educativo, que permitan no solamente reconocer la diversidad, sino aprender y participar de ella. La interculturalidad supone no solamente el reconocimiento, sino también la participación de todos y todas, el involucramiento de todos, tener ese interés por conocer cómo somos, qué hay más allá en relación a los pueblos y nacionalidades. No solo son grupos de campesinos que tienen que labrar la tierra, producir y traer hacia cada uno de los mercados eh, eh, dentro de las ciudades, sino ellos tienen su propia cultura, sus propias creencias, tienen su propia forma de ser, su propia identidad, así como nosotros, los mestizos, también tenemos nuestra propia identidad y nuestra forma de ser. Como consecuencia del sistema económico que caracteriza a nuestro país, el capitalismo, se producen no solo diferencias en carácter cultural, étnico y también racial, sino también contrastes en lo que a la distribución de la riqueza se refiere. El capitalismo amplifica las diferencias entre ricos y pobres y hace que la brecha entre estos dos grupos siga agrandándose periódicamente. Si no, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente aquí en el Ecuador? Y no solamente en Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica. Todavía tenemos ese antagonismo en cuanto al candidatos de derecha y candidatos de izquierda. Y los candidatos de izquierda, de derecha, perdón, justamente se alinean con el capitalismo. ¿Y el capitalismo qué es lo que busca? La eliminación de programas sociales, la reducción del Estado dentro del control de la producción. Y eso agranda la brecha entre los que tienen y los grupos que no tienen. Así a esta realidad añadimos la discriminación cultural, étnica, racial y de género. Cuando se excluye a las personas por su sexo, se reproducirán falsas imágenes que promuevan la opresión de un grupo sobre los demás, la discriminación cultural y también la intolerancia.
decir que los negros son ociosos, los indígenas son pobres, las mujeres son inferiores a los hombres, o que los emigrantes fomentan el crimen y la inseguridad, son solo algunas de las ideas equivocadas que alimentan el racismo, el machismo y la xenofobia en cada uno de los estados. Son aspectos que no contribuyen al diálogo intercultural ni a la unidad nacional. Entonces, todas estas cosas como sociedad, como humanos, nosotros debemos aprender a relegar, tenemos que aprender a eliminar todas estas formas de pensamiento y obviamente aprender a convivir. Y dentro de estas características, por ejemplo, en clases anteriores nosotros ya habíamos hablado de los programas en cuanto a agrupaciones, asociaciones, a uniones de países, así como lo hace la Unión Europea. Acá en Latinoamérica también se ha buscado fomentar, se ha buscado estructurar esta unión de países donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Por ejemplo, aquí algunos países, dentro de algunos grupos o asociaciones de países, por ejemplo, dentro de ellos están, por ejemplo, la tarjeta andina, para los que han tenido la oportunidad, qué sé yo, dice al Perú, a Colombia o a otros países que forman parte de la comunidad andina. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Simplemente se registran y pasan. Bueno, cada uno de estos países tiene una moneda diferente. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, por ejemplo, si desean irse de España a Italia, de España a Francia, a cualquiera de los países están manejándose una sola moneda, que es el euro. Y eso es lo que buscan también, esta unión que se debería dar en relación a a la unión de estados que se debería desarrollarse. Diariamente se producen episodios en los que se discrimina de alguna forma. Cuando se niega el trabajo a una persona por su color de piel, por ser indígena, por estar impedido físicamente de realizar X actividad, determinadas actividades o debido a su situación económica. Cuando se utiliza a las mujeres como un recurso para vender productos y se las usa como mercancía. Cuando se califica negativamente a los emigrantes y refugiados o se acentúa por medio de insultos y burlas las discapacidades de alguien, se legitima la opresión de unos sobre otros. Estamos desarrollando, estamos ampliando todos estos problemas sociales en cuanto a a la discriminación que se aplican dentro de nuestra sociedad. Otra forma de discriminación ocurre cuando se insiste en ciertas cualidades físicas, de temperamentos o habilidades de alguien o al mismo tiempo se niega sus posibilidades intelectuales. Es común escuchar, por ejemplo, que los futbolistas negros son mejores que los demás porque su raza los hace particularmente hábiles para el deporte. Este es un delantero de raza, por ejemplo. Que los colombianos son mejores para los negocios que los ecuatorianos, son más avisados que los demás, o que las mujeres costeñas son más francas que las serranas, porque el clima del litoral influye en su carácter, son más lanzadas, son parte también de de los procesos de discriminación, de los temas de discriminación que nosotros incluso de una forma inconsciente también los estamos aplicando. Todas estas formas, estos ejemplos nosotros debemos erradicar para construir un mejor país, una mejor sociedad, unidos todos y obviamente buscar mejores condiciones de vida entre todos. En cuanto a la comunicación social y la comunicación, a continuación, y como último tema, vamos a ir analizando este tema que es importante porque los diferentes medios de comunicación son el canal perfecto justamente para que se trate de comunicar y erradicar todos estos temas que hemos visto anteriormente de discriminación, de rezago, de rechazo, de xenofobia, todo lo que, o estos males que obviamente contiene nuestra sociedad en la actualidad. La comunicación es el acto fundamental de los seres humanos. Que les permite definirse como tales y crecer en la sociedad. Comunicándonos podemos desarrollarnos, expresar nuestros pensamientos y sentimientos y contribuir a nuestro crecimiento personal y social. Vivimos en una sociedad donde la comunicación es fundamental. Todo el tiempo vemos y escuchamos noticias. Hablamos con la gente personalmente y por teléfono. Enviamos y recibimos mensajes y cartas, especialmente hoy en día las cartas ya casi ya no. Ahora lo hacemos de manera digital, a través del WhatsApp, a través de un email, a través de las diferentes redes sociales lo hacemos, ¿no es cierto?
También estamos sometidos a una constante presencia de publicidad, incluso en los diferentes medios digitales de comunicación, las redes sociales. Ahí está presente la publicidad, ya sea de Coca-Cola, ya sea de Pepsi, ya sea de tal producto, ya sea de KFC, siempre nos están bombardeando de publicidad y eso es una forma de comunicación. En cuanto a las formas de comunicación, comunicación no es solamente el hablar, también podemos utilizar nuestros gestos y también nuestro cuerpo. Cuando a una persona, por ejemplo, se le ve enojada, obviamente a través de su cara y ya de sus gestos, obviamente ya lo podemos identificar. La comunicación requiere que escuchemos a los demás y estemos en capacidad de devolver un mensaje que exprese lo que pensamos o sentimos de acuerdo con lo que nos hayan dicho. Involucra un mensaje de ida y otro mensaje de vuelta. Podemos comunicarnos con los demás a través del habla o compartiendo actividades y con nuestro entorno a través del trabajo y el contacto con la naturaleza. Todos nacemos con cierta necesidad de comunicación que se expresa en el llanto, la búsqueda de alimento y la capacidad de percibir lo que nos rodea. Estos aspectos se desarrollan a medida que crecemos. Por ello decimos que la comunicación es un aprendizaje que ocurre a lo largo de toda nuestra vida. En cuanto a los medios de comunicación social, principalmente televisión, prensa y radio, son instrumentos mediante los cuales nos llegan mensajes. Pueden servir para fomentar la comunicación de la sociedad en su conjunto y promover valores sociales y culturales, o para distorsionar, manipular y tratar de estandarizar nuestros criterios. Ello depende de la intención con que se transmiten los mensajes, de manera como lo hacen. Y esto nosotros ya lo vamos a ver cuando empiecen todos estos procesos de campaña y estamos cerca de las campañas electorales. Ahí justamente vamos a ver ese proceso de distorsión, de manipulación del mensaje para que obviamente la población en general apoyen a tal o cual candidato. En nuestro país, la mayoría de periódicos, canales de televisión y radios pertenecen a empresas o personas. Algunas radios, sobre todo en sectores campesinos e indígenas, pertenecen a las propias comunidades y sirven para promover la educación, comunicarse entre ellas y dar a conocer sus necesidades y problemas. Una de ellas, por ejemplo, que podemos mencionar es Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. Obviamente está destinado justamente para la alfabetización en sectores campesinos. Existen también medios de comunicación de instituciones religiosas. Desde hace poco el Estado ecuatoriano mantiene medios de comunicación pública, además de la radio nacional, hay un canal de televisión y una radio y un diario. Si bien los canales de televisión y las radios tienen propiedad de propietarios particulares, las frecuencias en las que operan estos medios es lo que se conoce como espacio radioeléctrico, pertenece al Estado y no puede ser vendida. El Estado concede frecuencias o a los canales y radios para que puedan funcionar. En caso de mal uso, simplemente les retiran los permisos de funcionamiento. El primer periódico que circuló en lo que ahora es Ecuador fue Primicias de la Cultura de Quito, publicado por Eugenio Espejo en el año de 1791. El periódico más antiguo que sigue circulando es El Telégrafo, fundado en Guayaquil en el año de 1884. La primera radiodifusora fue riobambeña, es Radio El Prado. Fue la primera emisora que emitió su señal desde la ciudad de Riobamba. En los años 30 del siglo XX, la primera transmisión de televisión en el Ecuador ocurrió en el año de 1959. En cuanto a la comunicación y sociedad, los medios de comunicación social llegan a la mayoría de la población, por ello tienen la capacidad de influir en la decisión y opinión de todas las personas. A veces basta con mirar la promoción de un producto en la televisión o escucharlo en la radio para que nos decidamos a comprarlo, a adquirirlo, o que oigamos varias veces que en el día la propaganda política de un candidato para, obviamente, que votemos por él. Justamente lo que les había mencionado. Los medios de comunicación tienen la capacidad de promover valores culturales, sociales, educativos que permitan el desarrollo de los ciudadanos, o por el contrario, divulgar ideas, hábitos y costumbres ajenos a la realidad nacional y con fines comerciales. Los medios de comunicación social forman además una idea colectiva de la situación del país. De acuerdo con sus intereses, pueden construir una imagen de una sociedad estable o inestable, segura o insegura, diversa u homogénea. Ello depende la intención con que cada medio desarrolle o difunda X noticia.
Entre los medios de comunicación y educación hay una relación compleja. Los medios pueden convertirse en herramientas poderosas para la educación y la formación de valores de la sociedad. La escuela, por su parte, debe aprovechar las posibilidades que los medios de comunicación ofrecen para que se cumplan estos objetivos. Esto en cuanto a los temas que nosotros hemos ido analizando dentro de esta última clase que tenemos de la materia de ciencias sociales. Hasta aquí obviamente llegamos con todo este proceso, con esto estamos dando por finalizado todo este proceso educativo. Señores y señores, ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les espero la próxima semana, de igual manera, con el desarrollo del cuestionario que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Ahí hemos de ir desarrollando y preparándoles para que se presenten al examen final. Señores y señores, no es más, conmigo hasta aquí llegamos con la materia de ciencias sociales. No me despido de ustedes, pues a partir de las 8:40 tenemos la última clase en relación de la materia de ciencias naturales. Nos vemos en la siguiente hora. Hasta luego, listo.